Buenos días a todos, queridos hermanos. Nuevamente un gusto poder predicar la palabra de Dios en este momento, en el Día del Señor. En esta hora vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, ahora en el capítulo 12. Nehemías en su capítulo 12 dice así, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Zacanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib. Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jaduá. Y en los días de Joyasim, los sacerdotes, jefes de las familias, fueron los siguientes: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Ananías; de Esdras, Mesulam; de Amarías, Joanán; de Melicú, Jonatán; de Sebanías, José; de Arim, Adná; de Merayot, Elcai; de Ido, Zacarías; de Ginetón, Mesulam; de Abdías, Sicri; de Miniamín; de Moadías, Piltai; de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán; de Joiarib, Matenai; de Jedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoc, Eber; de Hilcías, Asabías; de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jedúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas: Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Jacub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Oremos a nuestro Dios pidiendo mucha ayuda para poder comprender este texto. Oremos. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, agradecidos por tu gracia, Señor, porque tú nos sustentas, Señor, en medio de las distintas tormentas, Señor, que pasamos en nuestra vida. Y en esta hora, oh Padre, te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a comprender este texto, a que tu Santo Espíritu nos guíe como ha sido en todo este tiempo, Señor, para que tú puedas ser visto, glorificado en nuestra vida, Señor, y que nuestros pasos alaben tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lindo texto, con hartos nombres.
Todos aquellos que estén planificando tener hijos, aquí tienen una buena lista de nombres para pensar en ellos. Hay buenos nombres ahí entre medio. Hay distintas cosas que ocurren en el libro de Nehemías, como hemos visto en todas estas semanas, que parece ser que todo indica que es un hombre que está guiando a su pueblo para poner en orden la casa. Ahora que han levantado las murallas, ahora que han reconstruido la nación, ahora hay que poner en orden la casa. Y es así donde nosotros también podemos pasar por distintos momentos en nuestra vida, en los cuales podemos mirar hacia nuestro interior, mirar las cosas que hacemos, mirar las cosas que decimos y pensamos, y darnos cuenta que estamos en el más profundo desastre. Que nos da vergüenza incluso participar de ciertas actividades de la iglesia por el miedo a que nos pregunten cómo está nuestra vida devocional. O incluso por miedo a que nos hagan orar y que nosotros no estemos orando en nuestra vida diaria y nos sintamos incómodos con esa situación. Porque ya que no lo hacemos constantemente, a la hora de que lo tengamos que hacer en público nos cuesta mucho. O que incluso nos hagan leer la Biblia con nombres tan difíciles como esto y nos equivoquemos y trastabillemos y nos tropecemos y nos cueste mucho porque no estamos leyendo constantemente la palabra de Dios. Especialmente cuando aparecen los vosotros y todo ese tipo de conjugaciones extrañas que no usamos en nuestro día a día. Entonces muchas veces nosotros desordenamos nuestra casa. Desordenamos nuestra vida espiritual al no acercarnos a la palabra de Dios. Y yo creo que este es un texto que nos puede ayudar precisamente a eso, a poner en orden las cosas en nuestra vida. Hay algunos elementos aquí que son sumamente interesantes de estas prioridades que le da Esdras y Nehemías al orden del hogar o al orden de la vida espiritual. Y quiero conversar con ustedes, quiero que veamos en la palabra de Dios algunos de esos elementos. El primero de ellos está precisamente luego de una gran lista de nombres muy buenos, obviamente, para tener hijos, en el versículo 9. En el versículo 9. Entonces fíjense cómo el versículo 8 parte diciendo: y los levitas, Jesúa, Binul, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cánticos y alabanza. Dice después: y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Ese es un elemento sumamente interesante, que se condice totalmente con las enseñanzas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento en cómo nosotros debemos organizarnos en nuestra iglesia. Cada uno en su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento organiza de mejor manera, nos explica de mejor manera cómo funciona esta dinámica de cada uno en su ministerio. ¿Y qué es lo que ocurre? Generalmente el apóstol Pablo, incluso el apóstol Pedro, nos instruyen con relación a los dones espirituales. Para que nosotros como iglesia podamos vivir de tal manera que todos podamos servir en el pueblo de Dios y al mismo tiempo todos podamos crecer en este pueblo de Dios. Y es ahí donde en distintos trechos de la palabra de Dios, en el libro, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, en la carta de Pedro, en la carta a los Efesios, nosotros vemos cómo se nos presentan distintos dones espirituales. Y cómo nosotros debemos estar atentos para no anhelar ser alguien que no somos. Estar atentos, por ejemplo, se nos instruye a aquel que es mano, no busque hacer aquello que el oído hace o que la boca hace, sino que sea una mano que sirve como una mano. Entonces es en estas cartas que yo les menciono, donde se nos habla mucho de los dones. Y si nosotros pensamos un poco más al respecto de cómo Dios da dones a la iglesia, a cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta de una peculiaridad o de una particularidad. Si nosotros como iglesia tenemos más personas dotadas con alguno de los dones en específico, lo más probable es que sea Dios que esté guiando a su pueblo o a su iglesia, a esta congregación, a actuar en el mundo de una manera determinada.
Deje poner un ejemplo simple. Existen dones de enseñanza, dones de evangelismo, existen dones de servicio, y cada uno de nosotros ha sido dotado con cada uno de ellos. Imagínense que nuestra iglesia esté siendo dotada con más dones de enseñanza. Nosotros entendemos que es Dios quien da esos dones, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que Dios está mandándonos a enfocarnos precisamente en esa área. Entonces son importantes precisamente conocer cuáles son los dones que Dios da a su iglesia y cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí para saber en qué dirección Dios nos está guiando a servir. Y eso obviamente se aplica a lo comunitario, a nosotros como iglesia, con mayor razón a nosotros como individuos. Y es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad de buscar saber cuál es el don que Dios nos ha dado. Cómo Dios quiere que nosotros sirvamos en este pueblo de Dios en el cual Él nos ha colocado. Déjame decirte algo quizás un poco más fuerte. Todos los dones o todos estos textos acerca de los dones que aparecen en estas cartas que yo les mencioné, hay una que es muy especial, que es la carta a los Corintios, que justo los dones en Corintios aparecen en la última sección del capítulo 12 de Corintios. Y hay un capítulo muy famoso en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, que es el capítulo 13, que yo creo que más de alguno lo conoce acá, que habla acerca del amor. Ese texto que dice que el amor es benigno, que el amor todo lo puede, que el amor nunca deja de ser. Ese texto de amor que generalmente es utilizado en los matrimonios y que de hecho, obviamente, el amor de pareja tiene que ser así, pero ese texto en específico está hablando del amor de iglesia, del amor que nosotros nos debemos tener los unos a los otros. Y los dones están colocados precisamente en ese contexto de amor de iglesia. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los dones que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, es precisamente una demostración de amor para con mis hermanos. Y si yo no me preocupo por saber, por conocer cuál es el don que Dios me ha dado, cuál es la manera que Dios me ha dado para servir a este pueblo de Él, entonces yo, en estricto rigor, lo que estoy diciendo con mis actos es que no amo a mi hermano. Piensen conmigo, si el ejercicio de los dones es amar a nuestros hermanos, el no ejercicio es no amarlos. Siempre los dones aparecen precisamente en un contexto de amor al pueblo de Dios. También en la carta a los Efesios en el capítulo 4, también en la carta a los Romanos en su capítulo 12, también en la carta de Pedro en el capítulo 4 también. Siempre en un contexto de amor, de vida comunitaria. Y esa demostración de amor se da precisamente porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ese amor a nuestros hermanos, ese amor al cuerpo de Cristo es precisamente una demostración del amor a Cristo. Entonces piensa aún más profundo en esta demostración o relación de amor y no amor con el ejercicio de los dones. Si yo no estoy amando a mi hermano al no ejercer mis dones, en estricto rigor lo que estoy haciendo es no amando a Cristo. Estoy impidiendo el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces hay una relación íntima en esta demostración de amor. Si yo no ejerzo los dones, no estoy amando a mis hermanos, y si no estoy amando a mis hermanos, no estoy amando al mismo Cristo. Por ejemplo, un ejemplo que aparece en las Escrituras de esa relación íntima. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Cristo, ¿qué es lo que le dice? Le dice, ¿por qué persigues a las personas que yo he llamado? ¿Por qué persigues a estos que son mis hijos o estos que son mis hermanos? ¿O por qué los persigues a ellos? No. Cristo, cuando confronta a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por
porque es el pueblo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros no somos responsables en el ejercicio de nuestros dones, no buscamos precisamente ese ejercicio, estamos impidiendo este crecimiento de este pueblo de Dios. Y mucho más, estamos demostrando que no amamos a Cristo como decimos hacerlo. Y ahí usted puede decir, pero, ok, yo quiero hacer eso, quiero ejercer mis dones, pero no tengo idea cuáles son. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, mándame un WhatsApp, yo le voy a mandar un test de dones, ¿ya? Me manda un WhatsApp, yo le mando un test de dones. Pero ese test obviamente no es infalible, ya, tranquilos. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los dones, o el saber cuáles son los dones que yo tengo, eso se aprende en iglesia. Se aprende haciendo vida de iglesia, haciendo comunidad, participando, estando, moviéndose, actuando. Y este test, lo único que hace, o lo único que puede ayudar, que igual es una ayuda importante, es saber un poco cómo mi corazón apunta a ciertas cosas que a mí me agradan. Porque una de las maneras también de conocer nuestros dones es precisamente aquellas prácticas o aquellas cosas que traen alegría a nuestro corazón. Usted puede ver a lo mejor hermanos que sirven, pero de una manera ya que uno dice, oh, yo no sé cómo se cansa. Yo no sé cómo se despierta el otro día porque están ahí, están actuando como hormiguitas que se mueven constantemente para servir a los demás. Y lo más probable es que más de alguna persona se le haya pasado por la mente. Y ellos se alegran en eso. Son edificados y al mismo tiempo nos edifican a nosotros. O podemos recordar a lo mejor personas que tienen una facilidad para evangelizar que nos da una envidia, pero gigantesca. Precisamente porque si bien es una responsabilidad, un mandamiento dado a cada uno de nosotros el ejercer el evangelismo, el predicar las buenas nuevas, hay ciertas personas que tienen esos dones y que se les da con naturalidad y lo hacen fácilmente y lo hacen en todo tiempo, algo que muchas veces para nosotros que no tenemos ese don es más pesado y más difícil. Pero aún así lo cumplimos por responsabilidad. Pero para estas personas es algo natural que les florece en todo tiempo. Lo mismo es así como nosotros vamos identificando estos dones. Entonces este test de dones ayuda un poco a darnos cuenta qué es aquello que trae alegría a nuestro corazón. Y es ahí donde podemos empezar a trabajar en esas áreas. Y es ahí donde la misma iglesia va a ir notando que sí, es muy probable que esa persona tenga esos dones. Tenga dones de servicio, tenga dones de confrontar al otro con su pecado, tenga dones de alentar a aquellos que están caídos, o distintos otros tipos de dones que la palabra nos presenta. Así que tarea para la casa, enviarme un WhatsApp pidiéndome el test de dones, ¿ya? Eso en primer lugar. Segunda tarea, empezar a moverse aquí en la iglesia, a trabajar, buscar dónde actuar, acercarse al pastor Diego, que no está en Los Ángeles, que está acá con nosotros, acercarse al pastor Diego, aprovechando que está acá, para también preguntarle, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde hace falta una mano que yo puedo ponerla? Muy bien. Siguiente elemento que en este texto o por lo menos para mí resalta y es bastante interesante que podamos conversar en torno a eso. Además de que cada uno sirve en su ministerio, hay otro elemento que es sumamente interesante, que tiene que ver con el versículo 24. Versículo 24, dice así: los principales de los levitas, y aquí comenzamos con los nombres nuevamente, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Entonces fíjense cómo en este ejercicio de poner en orden nuestra vida espiritual, además de trabajar en nuestros dones espirituales, también debemos trabajar en nuestra adoración y gratitud.
Trabajar en nuestra adoración a Dios y nuestra gratitud a Dios. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque también el Nuevo Testamento nos instruye con relación a esto, con relación a que tanto la alabanza como la gratitud a Dios son fundamentales en la vida del creyente. Tan fundamentales que cuando Pablo nos instruye sobre la llenura del Espíritu Santo, él nos dice que una de las cosas que nosotros debemos realizar para ser llenos del Espíritu Santo es dar gracias a Dios y alabarle a Él en todo tiempo. Entonces los invito a ir a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios nos enseña sobre eso en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5 de Efesios, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, con atención. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y después empieza a utilizar unos verbos que son gerundio, los ando, endo, indo. Y estos muestran cómo nosotros nos llenamos del Espíritu. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos verbos? Dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Este es el primer elemento que tiene que ver con que nuestras palabras los unos con los otros sean dulces. Nuestras palabras los unos con los otros sean melodiosas, sean en relación a la palabra de Dios. Que no hayan insultos de por medio, que no haya ese tipo de cosas. Pero además, y aquí viene lo que está muy relacionado con el texto que nosotros estamos trabajando, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como constantemente para poder ser llenos del Espíritu, nosotros debemos cantar y alabar al Señor. Como esta práctica nos lleva a comprender y le enseña a nuestro corazón una cosa muy importante, que Dios es el único digno de alabanza. Que no nosotros, que en cualquier logro que nosotros tengamos en nuestra vida, nuestra boca se debe llenar de cánticos de alabanza para que nuestro corazón no se llene de nosotros mismos. Cuando nosotros alcanzamos algún objetivo en la vida, cuando logramos terminar cuarto medio no con muchas notas rojas, cuando logramos salir bien de la universidad, cuando logramos entregar al final esa tesis que demora años, cuando logramos obtener el trabajo deseado, después de dibujar ese hombre bajo la lluvia, cuando al fin logramos alguna promoción en el trabajo, existe la tentación en nuestro corazón de atribuirlo a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias capacidades, a nuestro propio brazo. Y es por eso que el texto nos instruye que para que no nos llenemos de nosotros mismos y nos llenemos del Espíritu Santo, es que debemos alabar a Dios en todos esos momentos. Y el texto continúa, dice así, además de cantar y alabar al Señor en nuestros corazones, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias por todo. También es una herramienta que le enseña a nuestro corazón que Dios tiene el control de todas las cosas. La gratitud constante, incluso en aquellos momentos de nuestra vida que son los peores que podemos pasar. Cuando nuestro siguiente paso no tiene ningún sentido. Cuando nuestros ojos no ven qué es lo que hay más adelante. Cuando no sabemos qué decisión vamos a tomar al día siguiente. Cuando la tristeza llena nuestros ojos y empiezan a arder. Incluso en esos momentos, la gratitud a Dios puede enseñarle a nuestro corazón que Dios tiene el gobierno de todas las cosas, incluso en esos momentos. Incluso en esos momentos es Dios tomando nuestras manos cual bebé, llevándonos, guiando cada uno de nuestros pasos.
Es Dios quien gobierna todas las cosas. Y por medio de la gratitud nosotros le enseñamos y le recordamos a nuestro corazón constantemente que Dios gobierna, que Dios reina por sobre todas las cosas. Y es precisamente eso lo que hacían nuestros hermanos del pasado, del texto que nosotros estamos estudiando en Nehemías, que ahora precisamente se me perdió el texto. De Nehemías 12. Precisamente lo que ellos hacían luego para ordenar esta casa, para ordenar nuestra vida devocional, para ordenar nuestra vida espiritual, además de trabajar en nuestros dones, ellos precisamente debían dedicarse a alabar a Dios y dar gracias. Porque incluso en el pasado, incluso en el Antiguo Testamento, también necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, así como también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para esto la alabanza y la gratitud son fundamentales. Y hay un tercer elemento importante, además de estos dos, para poder ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida espiritual, ordenar nuestra vida de iglesia. Y es un elemento que no está tan visible. Además de haber otros alrededor del texto, en el mismo texto, hay uno que yo quisiera llamar la atención especialmente, que a lo largo de todas estas 6 semanas han habido muchos nombres, muchos, a veces demasiados nombres. Y es ahí donde, gracias a Dios, tenemos al pastor Diego que sabe interpretar bastante bien y nos ha instruido con relación a cosas que hay en el texto. Pero hay un elemento que a mí me llama profundamente la atención a lo largo de todo el libro de Nehemías, que siempre, o la gran mayoría de las veces, dice los hijos de, las generaciones de. Y eso me hacía recordar en la medida que leía el texto, hace muchos años atrás, alrededor de 16, 15 años atrás, estábamos en una reunión de jóvenes o adolescentes en el Presbiterio Centro, donde le tocó predicar al pastor Jonathan Muñoz, que algunos deben de conocer, un pastor de Santiago, y él hacía una consulta a los jóvenes que estábamos ahí, en torno de 40, 50 jóvenes. Decía, que levante la mano todos aquellos que son hijos de alguien que es de la iglesia. Y debe haber sido de la iglesia presbiteriana propiamente tal. Y debe haber sido el 90% de la gente que levantó la mano. El 90% de los jóvenes que ahí estaban, por no decir el 99,9%, el 90% de los jóvenes que ahí estaban era hijos de algún hermano de la misma iglesia presbiteriana. Y es ahí donde el pastor Jonathan, que tienen un parecido, no, broma. No, el pastor Diego, no, por favor, no. No, una broma, pastor, perdón. Ya, parecido teológico, eso me refiero. Ya, entonces, el pastor Jonathan nos contaba un poco en esta charla que nosotros ejercemos 2 tipos de evangelismo constantemente. Uno que es interno, que es precisamente a los hijos de esta congregación, a los hijos del pacto, a aquellos que han sido bautizados cuando pequeños, y nosotros como congregación debemos constantemente estar predicándoles el evangelio. Que nosotros como congregación precisamente aceptamos algunos compromisos en ese momento del bautismo. Y esos compromisos tienen que ver precisamente con instruir a este pequeño en cada uno de sus pasos. Y él decía en ese tiempo, 15 años atrás, que nosotros como iglesia presbiteriana éramos muy hábiles en cumplir ese objetivo en ese tiempo. A tal punto que el 90% de los jóvenes que estaban en esa reunión precisamente eran hijos de hermanos de las mismas congregaciones presbiterianas. Pero ahí él caminó a un segundo elemento de evangelismo, que tiene que ver con aquellos que son de afuera, aquellos que no conocen el evangelio, y que en esa reunión eran 2 jóvenes de 50.
Y él decía que precisamente nuestro mayor error o nuestro mayor problema, nuestra mayor deficiencia, era precisamente alcanzar a aquellos que son de afuera. Alcanzar a aquellos que no conocen el verdadero evangelio. Aquellos que no conocen la palabra de Dios. A aquellos que no se arrodillan delante del Señor. Ahora yo no haré esa pregunta al respecto de que levanten la mano aquellos que son hijos de o aquellos que llegaron desde el mundo. Pero ya más o menos usted puede hacer un análisis personal en su vida y puede responder a esas preguntas. Y pensando un poco cómo nosotros estamos actuando en nuestra labor evangelística, tanto interna como externa. Y como interna me refiero a nosotros como comunidad. ¿Qué tanto nosotros como comunidad nos hemos preocupado de nuestros hijos? De aquellos que hemos presentado al bautismo, de todos aquellos que hemos estado presentes nos hemos puesto en pie y hemos hecho un compromiso de cuidarlos, hemos hecho un compromiso de criarlos bajo el alero del Evangelio, hemos hecho un compromiso de responsabilidad como pueblo de Dios delante de este Dios del pacto. Y es ahí donde podemos preguntarnos en un futuro, cuando ya nosotros no estemos, y se haga un censo de nuestra iglesia, ¿cuántas veces aparecerá la palabra los hijos de? Dios quiera que podamos tomar ese compromiso que hemos hecho y que continuamos haciendo con cada bautismo que realizamos en nuestra iglesia y tomarlo más seriamente. Y aquí los invito no a reflexionar tanto en las actividades que podamos hacer con los niños, sino que cada uno en nuestro rol como miembros de esta iglesia, cómo nosotros hemos apoyado a aquellos hermanos que están criando hijos, cómo nosotros hemos entregado algún tipo de ayuda, ya sea de servicio, ya sea de compañerismo, ya sea de atención, ya sea incluso de instrucción, de apoyo, de estar presentes en la crianza de esos pequeños. Los hijos de. Y es así como nosotros podemos ver en este texto, o mi invitación es a reflexionar en estos tres elementos. Cómo ordenar nuestra casa, cómo ordenar nuestra vida espiritual. En primer lugar, conociendo nuestros dones y poniéndolos en práctica. Porque nuestros dones no son para el servicio de nosotros mismos. No son para que nosotros crezcamos nosotros mismos y ejerciéndolos para nosotros. Eso es por rebote. Nuestros dones son para el crecimiento del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, evaluar nuestra vida y qué tanto nosotros estamos alabando a Dios y dándole gracias por todo lo que ocurre en nuestra vida. ¿Hasta qué punto en nuestra vida está presente la alabanza en medio de los éxitos y la gratitud en medio del pesar? Y en último lugar, ¿qué tan responsables hemos sido con el compromiso que nosotros mismos hemos tomado de criar a los hijos del pacto en el camino del Señor? Quiero invitarte a reflexionar en esas tres cosas solamente el día de hoy. Y junto con eso, invitarte también a orar, para que Dios nos ayude en esta tarea. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora vamos delante de ti, rogando tu dirección, Señor. Rogando tu dirección porque vemos nuestra vida hacia atrás, vemos esta casa desordenada y ya casi vemos escombros. Ya casi vemos una casa que necesita ser demolida, Señor, porque
No hemos actuado conforme a tu palabra. Y en esta hora, oh Padre, rogamos tu intervención en nuestro corazón para que podamos actuar en este tu cuerpo, en tu iglesia, y poner al servicio de tu pueblo los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, hoy Padre, ayúdanos a que el egoísmo no se apodere de nuestro corazón. Que el individualismo que predica el mundo no llene nuestro corazón, Señor. Y que nosotros podamos ponernos al servicio de tu causa, al servicio de tu pueblo, al servicio tuyo, Señor. También, oh Padre, rogamos, oh Dios, a que también trabajes en nuestra vida como individuos, en nuestro corazón, para que podamos alabarte en todo tiempo, para que nuestro corazón no se llene de nosotros mismos, para que nuestro corazón se llene de alabanza y de gratitud, oh Dios, a ti, sabiendo que tú reinas por sobre todos, que tú gobiernas por sobre todas las cosas, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y solamente tú, oh Dios. Y también, oh Padre, rogamos, oh Dios, a que abras nuestros ojos a las responsabilidades que nosotros mismos hemos tomado, a las responsabilidades que nosotros hemos tomado al momento de disfrutar de este pacto que tú has hecho con nosotros, Señor. Al momento de bautizar a cada uno de los hijos de nuestra congregación. Por favor, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a cumplir con este propósito, a cumplir con esta responsabilidad que hemos tomado en nuestra mano de criar a estos pequeños en el Evangelio tuyo, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, a que con nuestras obras no les mostremos otro evangelio, sino que con nuestras obras prediquemos, oh Dios, tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Por favor, oh Dios, esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.